¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Un saludo fraternal para nuestro hermano Alberto Zúñiga Trejo de México, el maestro Yo Pater, y para nuestro querido hermano el Perú, Andy Rojas Castillo. Vamos a estar aquí compartiendo con este video con ustedes y con las demás personas que quieran vincular al chat en vivo y en directo en la misma hora de la transmisión, en los conversatorios de los domingos a las 5 de la tarde. Hemos estado en los últimos días hablando de la relación que existe entre la tabla periódica de las tonalidades musicales y la tabla periódica de los elementos químicos, y hemos aclarado en forma pues enfática en qué consiste cuál es el periodismo que existe en este tema de la tabla pues periódica. Se llama periódica porque las tonalidades vienen puestas en periodos siempre hacia lo horizontal, y estamos indicando los periodos con las tonalidades. Hemos dicho que las tonalidades están relacionadas siempre al círculo armónico y las otras dos herramientas didácticas del profesor de música. Entonces tenemos para hacer un repaso corto, la primera herramienta del profesor de música ya sabemos que es el teclado, una extensión suave que es el teclado piano. Originalmente el teclado piano siempre venía con las teclas negras iguales a las teclas blancas, ¿no? Entonces por eso se llamaba extensión, una extensión suave, un piano. Piano significa suave. Entonces aquí encontramos el do, y luego encontramos el do sostenido, luego encontramos el re, luego el re sostenido, luego el mi, y luego encontramos el fa, luego aquí encontramos el fa sostenido, luego aquí encontramos el sol, luego aquí el sol sostenido, luego encontraríamos aquí el la, luego el la sostenido, y posteriormente pues de último encontraríamos el si. Esta era la manera como se distribuía la primera extensión suave, el primer teclado piano que existió. Esto no resultaba muy anatómico, por lo que no daba pues lugar al manejo con las manos, y se idearon la manera de convertirlo pues en una extensión suave, instalando las teclas que iban a servir para registrar las notas alteradas. Las iban a poner solamente hasta la mitad, y entonces se creó lo que se llaman los accidentes. Entonces no debemos olvidar que los accidentes son teclas. Los accidentes no son alteraciones, sino teclas. Las alteraciones son las diferentes variaciones que tienen las diferentes notas alteradas en la melodía, durante la melodía. Entonces, cuando nosotros encontramos un accidente, estamos hablando de teclas. Y esto se llaman accidentes de alteración porque sirven para registrar las alteraciones, pero estas no se llaman alteraciones. Ahora, estas figuras no se llaman accidentes. Esto no es un accidente sostenido, ni tampoco este es un accidente bemol. Esto se llaman figuras de alteración. Y según la nota que vamos a registrar y según la sucesión de la sucesión melódica, de la escala melódica, es que vamos a colocar el accidente correspondiente
¿sí? Vamos a colocar la figura correspondiente a ese accidente que vamos a tocar. Si nosotros vamos a tocar do sostenido, pues lógicamente que vamos a indicar con esta figura de alteración, vamos a indicar que debemos tocar en la figura, en el accidente correspondiente. Entonces los accidentes son las teclas. Las teclas. Esto está relacionado también, esta sucesión, digamos, cromática, está relacionado con el círculo armónico. Entonces dijimos que se trazaba un círculo de grandes modos, vamos a hacer un círculo, las preguntas las podemos formular a través del chat en vivo. Entonces, hacemos un círculo, este se llama el círculo armónico, es la segunda herramienta didáctica del profesor de música. ¿Sí? ¿Por qué decimos que la herramienta didáctica del profesor de música? Porque el profesor la va a crear y la va a utilizar para que los alumnos le entiendan. Y a medida que los alumnos la entienden, ellos mismos se convierten en profesores de música. Cuando un alumno aprende a diseñar sus propias herramientas y a explicarlas, ya se convierte en el profesor de esa clase. Entonces está ahí capacitado, tiene la competencia de dictar la clase de las tres herramientas. Ahora vamos a estudiar el círculo armónico. ¿Qué es el círculo armónico? Eso es una herramienta donde se está especificando, donde podemos instalar, ¿sí?, el cifrado de las diferentes tonalidades, 12 en total para alturas mayores y 12 para alturas menores. ¿Y qué son las alturas menores? Las alturas menores son las que se ubican, según el teclado piano, siempre haciendo girar el círculo armónico hacia la derecha. Entonces la llaman alturas tónicas menores. Así se encuentran alturas tónicas menores. Si yo, por ejemplo, voy a empezar de Fa, entonces debo de colocar este Fa en la parte de adentro del círculo. La parte de adentro del círculo, y el círculo va a girar, no vamos a girar nosotros, vamos a hacer girar el círculo sobre el teclado piano. Vamos a hacer girar el círculo sobre el teclado piano, y ese círculo girando como si esto fuera un riel, como si esto fuera digamos, como si esto fuera un riel de ferrocarril. Esta rueda es la rueda de ferrocarril, va a girar hacia la derecha sobre los polines. Entonces, al girar sobre los polines, a partir de cada cuarta justa se encuentra a 2 tonos y medio, o sea, 5 semitonos de la tónica. Esta se llama la tónica. La tónica, ¿cuál es? La primera nota desde donde vamos a empezar a buscar las cuartas, sus correspondientes cuartas. Generalmente nosotros empezamos a buscar las cuartas desde la A. ¿Por qué? Porque a partir de la A hacia la derecha, cada 2 tonos y medio van sumando un bemol las escalas. Y la nota tónica correspondiente que estamos ubicando nos va a indicar el nombre de la escala y cuántos ascientes bemoles tiene. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos Fa, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que, digamos, complicarnos demasiado, porque de todas maneras vamos a girar hacia allá. Entonces, si estamos aquí en Fa, vamos a suponer que este círculo armónico está aquí sobre el teclado piano. Entonces vamos a girar este círculo armónico hacia la derecha, hacia lo agudo. Y aquí nos va a dar exactamente un si bemol. De donde se deduce que si nosotros, ¿por qué nos da si bemol? Porque en el círculo armónico, que es prácticamente es como un reloj un reloj analógico de punteros. Entonces cada minuto que veamos aquí en el reloj analógico, en el tablero del reloj analógico de punteros, entonces cada minuto nos va a señalar un semitono. ¿Y qué es un semitono? Una tecla de este. Entonces si aquí contamos 2 tonos y medio, entonces encontramos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces contamos así.
1, 2, 3, 4 y 5. 5 semitonos. Aquí, para estar más claro, 1, 2, 3, 4 y 5. A los 5 minutos vamos a encontrar la cuarta justa de Fa menor. ¿Y por qué se llama justa? Porque está en el mismo modo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contando a Fa, contamos 5 semitonos, o sea, 5 teclas más hacia la derecha. Entonces decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nos damos cuenta de que la cuarta justa de Fa es Si bemol. Si bemol, y la debemos escribir en el círculo armónico con una minúscula porque nos indica que Si bemol es una tónica, una altura tónica para escala menor. Entonces, así nos vamos dando cuenta cómo se escriben las diferentes tonalidades. Vamos a escribirlas aquí. Supongamos que vivimos en Fa menor, con minúsculas escribimos este Fa menor, luego Si bemol, seguimos así dándole vuelta al círculo. Cada 5 minutos aquí encontraríamos a Mi menor, una E minúscula y el bemol. Entonces aquí colocamos el bemol. Seguidamente encontraremos a Sol sostenido. Sol sostenido lo hacemos con una minúscula porque es una altura tónica menor y se llama la primera escala, digamos, de modo menor absoluto. Luego sigue Do menor, Do menor, Do sostenido, perdón, Do sostenido. Do sostenido es una escala menor. No debemos decir Do sostenido mayor porque no existe. No existe Do sostenido mayor. Entonces aquí encontraríamos Sol sostenido. Y aquí encontraríamos Do sostenido. Estas son escalas menores porque van hacia la derecha en el teclado piano. De Do sostenido encontraremos a Fa sostenido. A los 5 tonos y medio. A los 2 tonos y medio, a los 5 semitonos, disculpen, 5 semitonos, cada 5 minutos. Cada 5 minutos. De Fa sostenido encontramos a Si menor. Si menor. Y la escribimos con una minúscula. Entonces aquí encontramos a Fa sostenido. Estas son escalas menores. Luego encontramos a Si natural, pero menor. Luego encontramos más abajo, al seguir girando el círculo hacia la derecha, encontramos a Mi menor. Luego encontramos a La menor. Lo ponemos aquí. Luego de La menor encontramos a Re menor y la ubicamos con una D minúscula porque es una tónica en modo menor. Luego encontraremos aquí enseguida de la D minúscula, encontraremos, porque este círculo va girando hacia allá, entonces aquí encontraremos a Sol menor. Sol menor, y lo escribimos con minúscula. Y por último encontramos a Do menor, y lo escribimos con minúscula. Encontramos aquí. Como vemos, ya hemos ubicado pues las 12 tónicas para modo menor. No podemos decir que es Fa sostenido menor, no, porque no existe. No existe. ¿Y por qué demostramos que no existe? Porque cuando le vamos a aplicar el patrón métrico para la distribución de los intervalos no nos da. ¿Y cuál era el patrón métrico de los intervalos para cada escala? Ah, bueno, pues escribimos la tónica, escribimos tono, semitono para escala menor. Luego escribimos tono, tono y semitono. Y luego escribimos tono. Y esas son, aquí vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como vamos a dar la vuelta en la escala melódica, vamos a dar la vuelta, entonces ya no nos vamos a encontrar con la octava, nos vamos a encontrar con la prima. O sea, otra vez la tónica, a tono. Pero llama tónica.
Y podemos deducir en el otro axioma, que uno de los axiomas pues es que todas las escalas que tienen una tónica alterada con accidente sostenido es menor. Y eso se llama alturas tónicas de modo menor absoluto. Y todas las escalas menores deben de terminar en un tono en la octava. ¿Por qué en la octava? Porque es que cuando nosotros escribimos las notas de una forma correcta, nosotros debemos escribir la tónica en el centro, siempre. Y si nosotros tenemos esta tónica Fa aquí, si nosotros tenemos la tónica Fa, entonces debemos escribir 3 notas más agudas y 3 notas hacia lo grave. Entonces decimos Fa, Fa, Sol, esta es la escala melódica, Fa, Sol, La y Si bemol. Esa es la cuarta menor. La cuarta menor. Y de aquí de Si menor no nos vamos a parar porque entonces nos da la quinta justa. No es quinta justa, es quinta dominante. Cuando es quinta dominante la ponemos hacia el lado de acá porque las dominantes se buscan hacia el lado de allá. Entonces aquí escribiríamos Do mayor y las otras ya nos vamos yendo Do, Re y Mi. Como vemos son 3 notas hacia la derecha y 3 notas hacia la izquierda. Y esa es la forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esta sucesión de altura? Que estamos haciendo un círculo con las 7 notas. O sea, empezamos aquí en Fa y hacemos un círculo completo con 7 notas. 1 con 8 notas. O sea, volvemos a caer en Fa. Entonces, como es un círculo completo de 8 notas, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y nos sobró una. Vamos a cortarlo aquí, exactamente. Entonces tenemos Fa, Sol, La, porque todas las escalas las leemos hacia allá. Entonces decimos Fa, Sol, La, Si bemol. Esta es la escala melódica que vamos a tocar. Fa, la escala de Fa menor. Entonces Si bemol, dice Fa, Sol, La, Si bemol. Y luego tenemos, después de Si bemol, tenemos un tono. Entonces, aquí tenemos Do. Y luego tenemos Re. Y luego tenemos Mi. Y cuando damos la vuelta, entonces nos encontramos con Fa. Siempre nos vamos a encontrar con Fa. Siempre es así. Entonces, esto para las alturas de escala menor. Y las alturas de escala mayor, las tónicas, las alturas tónicas, para modo mayor, que van a funcionar como fundamentales, tónicas de escala mayor, las ubicamos en el círculo armónico escribiendo las alturas hacia lo grave del teclado piano. ¿Por qué? Porque esto va a girar hacia allá. Entonces, al girar hacia allá, entonces nos vamos a devolver. Aquí tenemos Fa. Entonces decimos Fa mayor, pero ese Fa mayor lo vamos a colocar con Fa mayúscula, con F mayúscula. Fa mayor, y cuando nos vamos de aquí para allá, contamos 5 semitonos, o sea, 5 teclas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia lo más grave. Entonces aquí nos dan Do. Do, luego encontramos a Sol y lo ponemos en mayúscula. Y luego encontramos a Re y lo ponemos en mayúscula, porque es mayor, porque el círculo está girando hacia lo grave. Luego encontramos a La, lo ponemos en mayúscula. Y luego encontramos a Mi. Y luego encontramos a Si, mayúscula, perdón, porque es modo mayor. Y todas las mayúsculas tienen que ir en sentido de las agujas del reloj, todas, cuando es para modo mayor. Entonces aquí encontramos Fa sostenido, pero ¿por qué no podemos poner Fa sostenido? Porque Fa sostenido es una altura menor. Entonces ahí es donde viene la explicación de los enarmónicos, las tonalidades enarmónicas, que esta tecla de Fa sostenido que encontramos aquí, como está girando hacia acá, entonces siempre lo vamos a encontrar bemol.
Ya vamos a encontrar bemol, no vamos a encontrar a fa sostenido, sino que vamos a encontrar a sol bemol, y lo hacemos con una letra mayúscula. Luego encontramos a do menor, a re bemol, luego encontraremos a la bemol, y lo escribimos con mayúscula. Y luego miramos a mi bemol, pero mayor, entonces lo escribimos con mayúscula. Después de que hemos encontrado a mi mayor, entonces encontramos a si bemol mayor. Cuando nosotros mencionamos las letras, las tonalidades mayores, no necesitamos decir mayor, porque el término del modo mayor es tácito. O sea, si yo le digo a los músicos, a mis músicos, vamos a tocar en si bemol, ellos asumen inmediatamente que es mayor, porque no dije menor. Pero si yo voy a tocar en si bemol menor, entonces debo de decirle la palabra menor, para que no asuman que es mayor. En ese mismo orden de ideas, nosotros tratamos de explicar lo que es esta herramienta maravillosa del círculo armónico absoluto. Ahora bien, vamos a borrar aquí un pedacito del tablero. Esto es un repaso breve para poder empezar a realizar los videos que vamos a hacer el conversatorio con este video, porque estamos atrasados un poco en la explicación de la relación que hay entre la tabla periódica de los elementos químicos y la tabla periódica de las tonalidades musicales. Esto es un tema del suanismo, esto no está en la teoría pitagórica, porque la teoría de los pitagóricos está tergiversada por falta de atención, en la mentalidad de los músicos. Todos los músicos, hasta el año 2000, deben actualizarse con el suanismo. ¿Qué es el suanismo? El estudio de la música como un evangelio. Ese es el suanismo. Entonces, en el suanismo estudiamos las tres herramientas didácticas del maestro de música. ¿Y cómo vamos a estudiar la tercera herramienta didáctica? Con el mismo círculo armónico. Con el mismo círculo armónico. ¿Por qué se llama círculo armónico? Porque es donde se apuntan en forma de horarios, de señales horarias, las tonalidades. Y las tonalidades sirven para los acompañamientos. Armónico es la parte izquierda del teclado piano. La armonía se hace en los acompañantes, se hacen con la parte más grave del teclado piano, los bajos. Entonces, estas tonalidades se ubican, y cada una de las tonalidades son periodos en la tabla periódica. Entonces se escriben hacia abajo. Aquí ya tenemos, por ejemplo, la tabla menor. Y aquí encontraremos, si yo aplico a cada una de estas escalas, la fórmula correcta, o sea, el patrón métrico de distribución de los intervalos, siempre nos va a dar, primero nos da siguientes bemoles, según aquí, como está acá. Y segundo, nos va a dar recintos sostenidos, tal y como está acá, aplicando la estructura, digamos, el patrón métrico para escala menor, tono y semitono, tono y semitono, tono y tono. Siempre nos va a dar terminando en un tono, y siempre nos va a dar los mismos ascientes para el efecto, pues, de la instalación de las armaduras en el pentagrama. Por eso los músicos se confunden. Dicen, no, es que eso se llama asciente bemol o sostenido. No, eso no se llama así. Eso no se llama, esto no son ascientes bemoles. Estos son figuras de alteración. Los ascientes son las teclas en el piano.
Y así como suena esa tecla, así se registra en la guitarra o se registra en el otro instrumento, cualquiera que sea. Pero la música, el sonismo enseña la música, lo mismo para todos los instrumentos. La música es universal, es el único lenguaje universal con el cual nosotros nos podemos comunicar. Entonces, cuando ya hemos entendido de qué manera se instalan la sucesión de las alturas tónicas para escala menor, ya sabemos que la ubicamos cada 2 tonos y medio, o sea, cada 5 semitonos hacia lo agudo. Entonces, en el teclado piano no nos vamos a ir hacia lo agudo, sino que nos vamos hacia lo grave. Entonces, tenemos el teclado piano, vamos a volverlo a realizar acá el teclado piano. Entonces vamos a hacerle las teclitas al teclado piano. Esta es la primera herramienta de didáctica del profesor de música. Entonces aprendemos a hacer un teclado piano, a dibujarlo. Aquí le ponemos 2 accidentes, aquí le ponemos 3 accidentes, aquí le ponemos 2 accidentes, aquí iría otro accidente. Luego aquí, y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí do, re, mi, fa, sol, la, si. Luego entramos otra vez a do, re, mi, puntos suspensivos, si. Y esta es la primera herramienta didáctica del maestro de música. Debe aprenderla a diseñar, para que no tenga que cargar el piano para la clase, a mostrárselo a los alumnos. Ya en un ejercicio práctico, ya vamos a hacer los ejercicios prácticos de solfeo y de digitación, entonces ya ahí sí empezamos a demostrar en qué consisten esas escalas, cuáles son sus correspondientes sucesiones de notas en cada escala. Y entonces, como vamos a hablar digamos en este momento, vamos a hablar de esta cuestión de la tabla periódica, debemos aprendernos estas notas mayúsculas. Las notas mayúsculas, ¿cómo las encontramos? Siempre haciendo girar el círculo armónico hacia lo grave del teclado piano. Entonces, si empezamos, por ejemplo, vamos a empezar aquí en do, entonces lo vamos haciendo girar y contamos 5 semitonos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces quiere decir que sol es la quinta dominante de do. Quinta dominante, la palabra dominante significa que es una escala de modo mayor. Por eso cuando nosotros hacemos el acorde de quinta dominante, es un acorde mayor. Es un acorde mayor. Y así sucesivamente nos vamos yendo cada 5 semitonos. Entonces aquí encontraríamos a re mayor, cada 5 semitonos. Y luego encontraríamos a la, y luego encontraríamos a mi, y luego encontraríamos a si natural, para modo mayor. Esa es la tónica donde vamos a empezar a tocar. Y luego encontraríamos no a fa sostenido, como dicen los pitagóricos, no, fa sostenido no. Vamos a encontrar a sol bemol, porque hacia acá vienen los bemoles enarmónicos. Acá hay bemoles también, pero también son enarmónicos, vemos en el modo menor. ¿Y por qué se llaman bemoles enarmónicos? Porque se tocan en la misma tecla donde se deberían de tocar los sostenidos. Por eso llaman enarmónicos, porque la tecla sostenido se va a llamar bemol, por eso llaman bemol enarmónico. No se debe decir sostenido enarmónico, no. No se debe decir así, se debe decir bemol enarmónico. Entonces, el bemol enarmónico está siempre hacia la derecha, el teclado piano, 5 semitonos más grave que la última tónica. Entonces, esa es la idea, pues, de cómo vamos a estudiar en el sonismo. Vamos a estudiar la tabla periódica. ¿Y qué es la tabla periódica? No, pues una tabla donde vamos a poner la sucesión de notas. Entonces, estos se llaman periodos o tónicas. Se llaman tónicas o tonalidades, alturas tónicas o tonalidades.
Voy a llamar tabla periódica porque las tonalidades, las tonalidades vienen en línea vertical, como en la tabla periódica de los elementos químicos. Los periodos son hacia abajo en la primera fila, vertical, de la izquierda. Y a partir de cada una de esas notas, entonces vamos a encontrar los grupos. ¿Qué son grupos? En la tabla periódica de los elementos químicos encontramos grupos, y esos grupos en la tabla periódica de los elementos químicos corresponden a grupos de 7 escalas, de 7 notas. Grupos de 7 notas. Grupos de 7 notas. Y esos grupos de 7 notas cierran con una tónica aquí, con una tónica acá, que es la octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando cierra con una 8, esta, por ejemplo, si tenemos la escala de La, aquí también debe ser la escala de La. Y esto es entendiendo que la escala de La tiene 3 sostenidos, según la fórmula de distribución de los intervalos es tono, tónica, luego dice 2 tonos y un semitono. O sea, para la forma menor, tono y medio por 1,5 por 3,5, se dice así, 1,5 por 2,5, y en la escala mayor 2,5 por 3,5. Entonces aquí, como es 3,5, entonces aquí le ponemos 3 tonos y un semitono. ¿Qué nos indica esto? Que toda escala de modo mayor termina en un semitono. Todas las escalas de modo mayor terminan en un semitono. Todas, absolutamente. Entonces, si a usted le da por construir una escala y averiguar una escala en un teclado piano, entonces usted la hace según el patrón métrico de las tonalidades, de la distribución de los intervalos. Entonces diría, por ejemplo, en La, vamos a hacer La. Entonces, a un tono está así, La mayor, a un tono está así, pero a un tono de Si no está Do, está Do sostenido. Entonces aquí ponemos Do sostenido y lo escribimos así, Do sostenido, para que no se nos olvide. Y luego de Do sostenido ya sigue medio tono, entonces sigue Re. Y luego de Re a Mi, a tono, y de Mi a Fa. Pero ¿qué pasa con este Fa? Que este Fa también va sostenido porque es a un tono. Mi a Fa sostenido. De Fa sostenido sigue Sol sostenido. Y de Sol sostenido hay otro tono. De Sol sostenido hay otro tono. Entonces, aquí, por ejemplo, encontremos, dice La, Si, Re sostenido, Mi, Fa. A ver, pues vamos a empezar. Un poquito complicado porque lo hice muy cerrado. La mayor, dice tono, aún tiene Si, Do sostenido, Do sostenido, Si, Do sostenido, Do sostenido, y a medio tono está Re, y a un tono está Mi, y a un tono está Fa, y a un tono está Sol, y a un tono está La, y entonces vemos aquí, por ejemplo, que tenemos 1, 2, 3, y aquí tenemos, este sería medio tono, entonces antes de la A cierra con medio tono, entonces Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol sostenido, y cierra con un tono acá. Entonces, esta es la manera pues como se deben identificar las tonalidades. Si nosotros no aprendemos a identificar estas escalas en esta manera, leyendo bien y tocando bien
sobre el teclado y mirando y comprobando pragmáticamente. Esto se llama pragmatismo. Hay que practicar y ponemos las manos en una forma correcta sobre el teclado y hacemos la sucesión de notas de la escala correspondiente. No tenemos por qué decir que la tiene un re bemol, porque le da la gana de decir re bemol. No, no tiene re bemol. Tiene do sostenido, tiene fa sostenido y tiene sol sostenido. Esas son las tres notas. Esas son las tres notas de la escala de la mayor. Las tres notas accidentadas. Las tres notas pues alteradas. Entonces cuando nosotros ya tenemos hemos concebido bien la idea pues de la forma como se colocan estas, entonces ya podemos realizar la tabla. Una tabla periódica. Entonces aquí colocaríamos las escalas hacia allá y los periodos hacia acá. ¿Qué son los periodos? La sucesión de alturas tónicas. Entonces haríamos esto como, tal como se construye una tabla periódica de los elementos químicos. Y aquí para las escalas de modo menor, las escalas de modo menor, podemos empezar desde la menor. Aquí la menor. Nos vamos hacia abajo, la menor, re menor, sol menor, do menor, fa menor. Y aquí vendrían pues las correspondientes tónicas alteradas. Entonces aquí por ejemplo encontraríamos si bemol menor, y la escribimos con minúscula. Aquí en este otro cuadrito venía el otro periodo, este es la escala, aquí le hacemos 8 noticas, 8 cuadritos, repartimos las tablas y aquí le hacemos el mi bemol. Luego aquí en estos tres que siguen 1, 2, 3, entonces colocaríamos el sol sostenido con minúscula. Aquí encontraríamos do sostenido, que es menor, y aquí do sostenido. Sol sostenido, do sostenido y fa sostenido. Y después de fa sostenido sigue si. Y después de si abajo sigue mi. Y ahí ya dio la vuelta hasta acá, porque mi está aquí encima de este. Y de esa manera es que nosotros tenemos que primero memorizar esta tabla periódica de las tonalidades y después comenzar a concatenar y a mirar cómo es que está relacionada esto con el sonido. Con el sonido, porque nosotros somos unos laboratorios, procesamos elementos químicos dentro de nuestro organismo y necesitamos saber cómo es que vamos a vibrar. Necesitamos tener unos acordes bien organizados, no tener acordes absurdos, no tener accidentes de alteración donde no debemos tenerlos. Y cada función de órgano, cada órgano funciona en una escala diferente. Y cada alimento que se va transformando está vibrando y está produciendo una especie de sinfonía, una especie de melodía. Y esa melodía tiene que estar acompañada por las suficientes sustancias que le van a ayudar a transformar en el proceso de la digestión y del metabolismo. Entonces es un problema metabólico. Todas las enfermedades aparecen a partir del primer problema metabólico. ¿Y por qué tenemos problemas en el metabolismo? Porque no sabemos vibrar, no sabemos ni escuchar música ni producirla. Entonces tenemos que saber escuchar música y saber aprender a producirla, y aprender a registrar sonidos, porque cuando nosotros tocamos el acordeón, o tocamos el piano, o tocamos la guitarra, estamos produciendo sonidos agradables al oído. ¿Y por qué son agradables al oído? Porque nos están poniendo a digerir y a sintetizar y a transustanciar las energías dentro de nuestro organismo de una forma ideal. ¿Y cuál es el propósito de poner nuestro organismo a vibrar en una forma ideal? Para ponerlo acorde, en armonía con la vibración del entorno. Y del entorno sigue el universo entero.
porque todo está vibrando alrededor, y si nosotros no somos, nosotros debemos identificarnos como unos músicos. Somos inconscientes, pero somos músicos porque estamos vibrando. Cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios, y Dios ha creado un instrumento musical para que ese instrumento vibre de acuerdo con su entorno y de acuerdo con la sinfonía del universo que en ese momento está sonando. Y si nosotros necesitamos vibrar en una sinfonía acorde con el universo, debemos saber qué tenemos que comer en ese momento, cómo tenemos que respirar en ese momento, qué es lo que debemos estar pensando en ese momento, qué es lo que deberíamos estar haciendo bien hecho en ese momento, para poder estar de acuerdo con el universo. Y si yo tengo que estar comiendo en ese momento, debo estar comiendo en ese momento. Y si yo tengo que estar en una relación sexual, tengo que estar en la relación sexual bien, en ese momento. Y si yo tengo que estar en ese momento en la ducha, tomando un baño, debo de estarme bañando y debo de estar vibrando bien, en armonía, en ese momento. ¿En armonía con quién? Con el entorno y con el universo. Entonces, este video pues ha sido preparado para continuar en el conversatorio del día domingo de hoy, 24 de agosto de 2025, a las 5 de la tarde. Todos se pueden, las personas que quieran se pueden conectar y entrar a participar pues, de este temario importante del soanismo, en los cuales se ha ido extendiendo, publicando una cantidad enorme, unos 200 videos a nivel de la web de YouTube, y también se comparten a nivel de Facebook, para que se escuchen todos estos videos y se expliquen qué consisten todas estas explicaciones de el estudio, la práctica, el aprendizaje y la enseñanza de la música, o sea, del soanismo, que consiste en vivir la música como un evangelio. Buenas tardes, nos vemos a las 5.